Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor, hermano. Dios te bendiga. Tú que en esta hora me estás viendo a través de este medio. En esta tarde, hermanos, por el amor y por la misericordia de nuestro Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, en este día, en esta tarde, el Señor le ha placido que un servidor en esta tarde comparta una pequeña reflexión, hermanos. Pero para eso les invito a que me acompañen, para que sea Dios hablando en nuestra vida, que sea el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo ministrando cada corazón con esta palabra. Amantísimo Padre Celestial, Señor, tú que moras, Padre, en los cielos y en la tierra, Señor, te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, que usted me ha dado, Señor, de compartir, Señor, esta pequeña reflexión, Señor, donde sabemos, Padre, y creemos, Señor, que usted hará grandes cosas, mi Dios amado. Señor, toca la vida, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, de cada una de tus hijas, Señor, que están dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, mi Dios amado. Señor, en esta hora, Padre, háblanos, Señor, en medio, Señor, de cada angustia, Señor, de cada prueba, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra dice, Señor, que clamemos a ti, Señor, y usted nos responderá, Señor, y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, Señor, y creemos, Señor, en tus promesas, mi Dios amado. Todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Santos del Señor, hermanos, en esta tarde, esta pequeña reflexión, en esta semana, mientras que yo estaba en estos días meditando en la palabra y decía, ¿por qué hay tanta maldad, tanta circunstancia que los cristianos día a día pasamos? Y vino a mí esta promesa que está en el libro de Jeremías, y para eso me gustaría que me acompañaran en su Sagrada Escritura, en Jeremías 33:3, donde yo sé que muchos de nosotros ya hemos leído o incluso nos han predicado de esta bonita promesa que el Señor en esta tarde nos recuerda. Y dice Jeremías 33:3, y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esta tarde, hermanos, esta palabra es para tu vida, es para mi vida, donde vemos esta bonita promesa que el Señor en esta tarde nos ha regalado, y creemos que el Señor responde al clamor de cada uno de sus hijos. Pero vamos a ver, hermanos, el contexto de este versículo. Y dice la palabra que Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel cuando la palabra de Dios le vino por segunda vez, estando él en una situación crítica. Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos, como persona también, pasamos cosas similares, donde estamos encerrados en medio de cada prueba de la vida. Pero en este versículo, hermanos, vemos cómo Dios nos invita, así como invitó a Jeremías, que clamemos a Él y Él nos responderá y nos enseñará grandes cosas. Muchas veces, hermanos, nosotros ya conocemos este versículo, e incluso muchos llaman este versículo como un número telefónico de Dios. Pero el contexto, como les acabo de decir, es mucho más profundo que pedir y recibir. Que dice la palabra que en medio de esa prisión donde Jeremías estaba, había una esperanza hacia la vida del siervo de Dios. Al igual que nosotros, hermanos, muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones duras, situaciones donde nosotros como cristianos nos olvidamos de esa promesa. Pero en esta tarde, hermano, esta pequeña reflexión y este versículo nos da una lección donde creemos que Dios ahora sí no espera cambiar nuestras circunstancias o que nuestras circunstancias sean perfectas para hablarnos, sino que muchas veces el Señor permite circunstancias adversas en nuestras vidas, porque sabemos que ahí es donde sus promesas, donde las promesas más grandes que Dios tiene a nuestra vida llegan, cuando estamos encerrados en medio de las pruebas. Y en este momento, hermanos, reflexionemos acerca de ese pasaje bíblico, hermanos. Y tenemos que entender que la situación actual que estamos pasando no limita la capacidad de Dios para respondernos. Santo es el Señor. Y este versículo, hermano, yo lo dividí en 3 puntos muy importantes.
El primer punto es la condición que Dios nos pide, que nosotros hagamos un clamor a Dios en la situación que nosotros estemos pasando. Que dice la palabra que en las palabras hebreas, en el original, que dice que implica un grito de auxilio o una oración con fervor. No solo, hermano, es un susurro pasivo, no solo es pedir y recibir, o incluso nomás orar y recibir. Es mucho más que eso, es pedir la ayuda del Dios divino para que podamos salir de esa situación. Muchas veces, hermanos, también nosotros ponemos una barrera de orgullo en nuestra vida, y eso a veces, hermanos, nos impide clamar a Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y el segundo punto muy importante, hermanos, vemos la promesa que Dios tiene en ese versículo, que Él nos responderá. Que dice la palabra que Dios no es un espectador lejano, sino que siempre nos responde, que ahora sí su respuesta es garantía, aunque no siempre en los tiempos o incluso en la forma que nosotros esperamos. Muchas veces nosotros estamos pasando por enfermedades, por circunstancias de salud, por un problema familiar, un problema en el matrimonio, con los hijos, con los padres, o las cosas no salen como nosotros esperamos, y le pedimos a Dios y clamamos a Dios y queremos la respuesta en nuestros tiempos, en nuestro momento. Pero como le repito, Jeremías estaba en una situación donde dice la palabra que el pueblo de Jerusalén estaba ahora sí sitiado, ¿no? Donde el rey de los caldeos estaba sitiando ese lugar, pero Jeremías creyó en esa promesa que el Señor le había dado. Y nosotros también tenemos que creer en esa promesa, hermanos, que el Señor nos responderá, y ahora sí que el Señor peleará a favor de nosotros. Y vemos, hermanos, cómo esta promesa contiene algo muy poderoso. Dice que es una cosa grande y ocultas. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, por nuestra lógica humana, no podemos comprender cómo Dios obra en medio de cada dificultad que nosotros pasemos? Muchas veces nosotros pasamos por una situación de enfermedad crítica donde los médicos nos dan un diagnóstico que ya no hay esperanza, que ya no hay respuesta a esa enfermedad o a esa situación. Y muchas veces nosotros olvidamos esa promesa donde el Señor dice que clamemos a Él y Él nos responderá y nos enseñará cosas ocultas y cosas grandes que aún nosotros no conocemos. Pero es en ese momento, hermano, donde nosotros tenemos que confiar en Dios y creer que Dios ahora sí hará grandes cosas en nuestra vida. Por eso yo en esta tarde, hermano, el Señor me ha permitido darte esa palabra de reflexión. Tú que estás pasando por una situación adversa en tu vida, cree en el Señor, cree que el Señor podrá cambiar esa situación que tú estás pasando, y confía plenamente en Dios. No dejes de clamar por la situación que estés pasando, no dejes de confiar en Dios, hermano, porque sabemos que Dios es un Dios grande, un Dios de misericordia, un Dios de lo imposible, un Dios que para Él no hay cosa que Él no pueda hacer, no hay situación que Él no puede cambiar. Pero como le repito, el Señor quiere hablar a nuestra vida. Y para concluir, hermano, con esta pequeña reflexión, vemos que el clamor es la llave que abre la puerta de lo imposible. Es esa llave, hermano, que nosotros como cristianos tenemos para abrir esas puertas que para el ser humano es algo imposible. Yo sé que mucha gente hoy en día pierde la esperanza, pierde esa fe que su situación cambiaría, pero déjame decirte, hermano, tú que ya conoces de Dios, clama al Señor en esta hora, en este momento. No importando la situación que tú estés pasando, el Señor tiene la respuesta. Así que el Señor te bendiga en esta hora, y espero que esta palabra sea de mucha edificación en tu vida, así como la fue en mi vida, y que Dios te bendiga. Aleluya.